contacto con la región. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, negó ayer haber promocionado la polémica criptomoneda pesos libra y dijo que en su tuit del fin de semana actuó de buena fe. En la primera entrevista que concedió desde que se desató el escándalo por una presunta mega estafa con meme coins, Milei se defendió y señaló que no había promocionado el negocio, sino que lo había difundido. Confesó, por otra parte, que se comió un cachetazo por querer darle una mano a los argentinos. Sobre quienes denunciaron haber sido estafados, el presidente se desentendió. Cuando vas al casino y perdés, ¿cuál es el reclamo?, comentó en un momento de la entrevista. Recordemos, Milei está en el ojo de la tormenta desde que anunció el viernes, en un posteo en la red X, un proyecto para financiar a empresas locales, incluyendo un enlace al contrato digital para comprar esa criptomoneda Libra que estaba siendo creada ese mismo día. Poco después, eliminó el mensaje desligándose de la iniciativa. Pero en ese lapso, la moneda creció exponencialmente en su valor, desde décimas hasta un pico de $4.978 por acción. Los tenedores originales vendieron con ganancia de millones y el activo se derrumbó. El presidente recibió decenas de denuncias penales en su país, Argentina, mientras que el Departamento de Justicia y el FBI en Estados Unidos recibieron un reporte de operaciones criminales relacionado con el caso, según se ha informado en distintos medios en las últimas horas. Vamos a ampliar, vamos a profundizar en este caso. Estamos justamente en línea con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Romina, buen día, Emiliano, audiencia en perspectiva. Por enésima vez acá confirmando que es imposible aburrirse en Argentina. A ver, después de estas últimas novedades, de las explicaciones que dio ayer el presidente Javier Milei en la entrevista que concedió a TN, ¿se bajó un poco la tensión en torno a este tema, la preocupación en torno a este tema o no? La gran pregunta, evidentemente, era la intención del gobierno tratar de dar por superada la crisis y que se siga hablando de otros temas que al gobierno le gustaría más que se hablaran, como por ejemplo el hecho al que nadie le prestó atención de que ayer se logró por octavo mes consecutivo un superávit fiscal. Pero te diría que esto está muy lejos de haber terminado y más bien al contrario, mucha gente tiene la sensación de que puede escalar políticamente hablando y que le puede traer dolores de cabeza al presidente Milei. Les recuerdo que ayer se desplomaron acciones y bonos y que subió el precio del dólar, pero como fue feriado en Estados Unidos, todavía no se lo puede considerar un día que se pueda tomar realmente como referencia para saber qué tan fuerte fue el impacto en el cambio de humor del mercado. Así que hoy va a ser el verdadero test, va a haber que estar atentos, pero más allá de esa situación puntual sobre lo que pueda ocurrir hoy, la primera sensación que hay en el ámbito político es que esto fue un punto de inflexión. Se nota el evidente cambio de humor en el gobierno, ya no hay más euforia por la buena noticia de la economía, y hay serias dudas sobre que Milei pueda mantener esa imagen internacional de referente de la derecha liberal. Recuerden que Milei venía atravesando una fase muy eufórica, casi como de un rockstar de la política. Lo invitaban a actos de campaña electoral en otros países porque, bueno, sumaba prestigio, sumaba votos. Fue tapa de revistas como The Economist, se codeaba con empresarios de la talla de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, del fundador de Facebook. Todo esto ahora quedó en duda por el escándalo de la criptomoneda, si va a seguir siendo, si va a continuar siendo el mismo Milei que venía con ese espíritu triunfador, o si esto va a cambiar un poco
el tono dentro del gobierno argentino. Fernando, vayamos a las explicaciones que dio Javier Milei en la entrevista de ayer, donde, entre otras cosas, bueno, asumió, ¿no?, su responsabilidad y admitió que había sido un error. Pero, por otro lado, también las críticas, ¿no?, que se escucharon después incluso de esa entrevista, porque hay quienes entienden que cayó en contradicciones, ¿no? Te hago una pequeña precisión. A ver. Milei no asumió responsabilidad y no dijo que había cometido un error. Quien sí dijo fue un error fue el ministro de Economía, Luis Caputo, Bien. que minutos antes había sido entrevistado y de quien se dicen fue el que convenció a Milei de que tenía que bajar el polémico tuit. Milei nunca dijo, yo me equivoqué. Varias veces le preguntaron eso y él repitió esa típica expresión de economista. Dijo, bueno, mirándolo ex ante, te diría que no. Es decir, él sigue defendiendo su buena acción y su buena voluntad. Ahí está. Él pone énfasis en eso, ¿no? En su buena voluntad y lo que buscó promover en el fondo, exacto, que eran los pequeños emprendimientos y lo que podía significar como financiamiento para las pymes argentinas, ¿no? Pero incluso cuando el periodista le insiste, bueno, entonces fuiste engañado en tu buena fe, él se cuida de no pronunciar la palabra engaño ni estafa, acaso sea por un consejo de sus asesores legales, o tal vez sea porque le duele en el ego la admisión de que él, un economista de renombre, haya sido engañado por profesionales o por pillos de este mundo que es muy complejo, ¿no? Ustedes fíjense, hay una parte de la entrevista que no sale al aire, pero se filtró en las redes sociales. Les recuerdo que la entrevista fue grabada. Que ha estado dando que hablar, ¿no? Ese fragmento que se filtró. Sí, esa es otra parte de la polémica, pero que se armó después, ¿no? Cuando terminó dándose a conocer un fragmento de la entrevista que fue editado, que no se difundió. A ver, un fragmento muy particular, sobre todo, ¿no? Claro, Milei estaba a modo de descargo explicando que la cuenta de X, la ex Twitter, desde la cual él había difundido este proyecto, no era oficial de la presidencia, sino que era una cuenta propia. Él lo argumentaba en el convencimiento de que eso lo ayudaba, y en ese momento ingresa una persona, no se ve la cara, pero todos se dieron cuenta que era el asesor Santiago Caputo, quien interrumpe la pregunta, le susurra al oído al presidente, y Jonathan Viale se lo escucha claro, asintiendo y diciendo, claro, entiendo, te puede traer quilombo judicial. O sea, estaba como muy guionado qué palabras precisas él podía utilizar y cuáles no, cuidándose desde el punto de vista judicial. O sea que fue, de todas las entrevistas que ha tenido Milei, entre comillas, la más coacheada y donde se lo vio menos cómodo. Vamos, o sea, directamente. Lo que terminó ocurriendo, Fernando, es que se cortó la entrevista allí y se empezó de nuevo, ¿no? Para que Milei corrigiera su discurso. Exactamente, y esa parte no salió. Pero bueno, les cuento cuáles fueron las principales críticas que se le han hecho por lo que se vieron como contradicciones de Milei. Lo primero es, Emiliano, lo que tú estabas comentando. Milei presenta esta situación como que él le había parecido una buena idea a un proyecto que le acercaron porque era una forma de ayudar a los pequeños emprendedores que suelen no tener acceso al crédito bancario para que pudieran financiar sus proyectos. Como hay muchos esquemas en el mundo de ayudar a los jóvenes que tienen proyectos que recién están empezando. Entonces contó que este proyecto Viva la Libertad Project tenía ese objetivo, que era de ser una especie de fondo de inversión para emprendedores y que la forma de invertir iba a ser a través de esta criptomoneda. Pero inmediatamente después de decir eso, dice que el mundo cripto es un mundo opaco, de mucho riesgo, de altísima volatilidad, como un casino, o peor aún, en un momento utiliza la expresión ruleta rusa, y que bueno, que es para unos pocos arriesgados que aceptan estas reglas. Por supuesto le llovieron un montón de críticas porque no suena lógico que un fondo de inversión destinado a
fondear pequeñas empresas sea justamente financiado y fondeado por estos jugadores que solamente buscan ganancias rápidas en mercados de alta volatilidad. En general, este tipo de fondos se conforman de acuerdo a determinadas reglas y tienen muchas garantías. Ujú. Lo segundo es que Milei en un momento compara el apoyo que él le dio al proyecto Libra con esa típica situación de cuando un presidente visita una empresa para cortar una cita inaugural, que eso no significa que el presidente está recomendando comprar acciones de la empresa y que si uno compra acciones de esa empresa, asume el riesgo por su propia inversión. Pero bueno, por supuesto, fue un argumento muy criticado. Lo saben todos los estudiantes de primer año de finanzas, hay una diferencia fundamental entre el mundo cripto y el mercado de capitales tradicional, que es la regulación. Cuando uno compra una acción o deuda corporativa en forma de una ON, de una obligación negociable, la empresa emisora está registrada en la Comisión Nacional de Valores, está obligada a explicar qué va a hacer, qué uso le va a dar a esa plata que está obteniendo, tiene que presentar balances que tienen que estar auditados por una firma independiente y sus emisiones reciben una calificación de riesgo atribuida por una agencia especializada. O sea, nada de esto ocurre en el mundo cripto, donde la opacidad suele ser la norma, sobre todo en este tipo de inversiones conocidas como meme. Y si les cuento, es un poco técnico el tema, pero necesito contarles cuál es el principal tema por el cual hay expertos que dicen que a Milei se le puede atribuir la comisión de un delito o de una estafa. Según los expertos del mundo cripto, el engaño consistió en mostrar como un token algo que en realidad era un meme coin. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Ujú. El llamado token tiene como respaldo un activo real. Por ejemplo, les recuerdo que en un momento Nicolás Maduro había emitido una moneda llamada Petro que tenía como respaldo el petróleo de Venezuela. Acá no hay cuestión ideológica, gobiernos de todas las orientaciones han incurrido en esto. Y cuando está como respaldo una materia prima, la producción de un país, una propiedad, en ese caso se considera que hay una mayor garantía, que es justamente ese activo real. Es muy diferente el mundo dentro del mundo cripto, el meme coin es lo último de lo último, es lo que considera que está más abajo. Es una moneda que no tiene ningún respaldo real, salvo una marca o el hecho de que todos sus inversores pertenecen a una comunidad. Es casi como un juego, casi como uno de esos juegos de apuestas. Todos entramos, por ejemplo, ocurrió con el meme de los fanáticos de Donald Trump, el Trump Coin. Todos entramos en esto, todos sabemos cuál es el riesgo de esto, y el único activo que tiene esto es que todos somos simpatizantes de Trump, y eso lo va a hacer crecer hasta un momento que posiblemente se derrumbe o encuentre un precio de mercado donde lo único que garantiza su precio es que haya suficiente demanda. Milei nunca admitió que él fuera una parte necesaria para que este proyecto funcionara, pero la realidad es que lo único que garantizaba que el Libra tuviera un valor era el hecho de que el propio Milei lo estuviera promocionando. Y ayer habló, minutos antes de que hablara Milei, este controvertido gestor del fondo, un estadounidense llamado Hayden Davis, no sé si lo han visto, un muchacho joven, gordito, medio pelirrojo, de rulos, de anteojos, que salió a dar la cara diciendo: yo vengo a dar la cara para que no me acusen de que me quedé con plata que no era mía. Dice que él no es el dueño, sino el administrador del fondo, y dice una cosa muy extraña, que él tiene en su poder el dinero cobrado por concepto de comisiones, y que él lo quiere devolver y no sabe a quién se lo tiene que devolver.
y dio más detalles sobre cómo se hizo la organización. Dijo que después de haber conocido a Milei en octubre pasado, durante un evento de tecnología en Buenos Aires, Milei se había mostrado entusiasmado por el proyecto, aunque a Davis, le quedó claro que Milei no entendía mucho del tema, pero que dio por sobreentendido que el gobierno argentino tenía un compromiso para que esto funcionara y que el compromiso tenía tres partes. Que primero Milei iba a publicar un tuit, el que efectivamente publicó, presentando este proyecto y poniendo el link al lugar donde los inversores podían comprar la criptomoneda Libra. Que después iba a haber un segundo tuit de Milei que iba a incluir un video y que después iba a haber en Argentina una serie de recomendaciones por parte de gente extremadamente influyente cuyos nombres no mencionó. O sea, la difusión del proyecto a la que Milei presenta como algo que él hace como una celebración de que hay gente que quiere invertir en Argentina, este estadounidense la está presentando como algo más que un favor de Milei, lo está presentando como parte de la propia estrategia de lanzamiento, sin cuya existencia el mismo proyecto no podía existir porque no se lograba el fondeo. Sí, Entonces, y acá la cosa se Davis complica más todavía, Fernando, porque primero, como quedó dicho por ahí, Milei insiste en que él hizo este poteo en su cuenta personal, ¿no? No en la de la presidencia de la Nación, sino en su cuenta personal. Bueno, asunto extremadamente polémico sobre qué implica en cuanto a diferencia. Pero resulta que en su cuenta personal y hace unos años, Milei ya promocionó criptomonedas e incluso reconoció que había cobrado por ello, que cobraba una cierta tarifa por realizar ese tipo de difusión, ¿no? Exactamente, y eso es lo que deja la gran duda en el sentido de si Milei o alguien del equipo de Milei había cobrado, y como vos decís, está el antecedente de que Milei una vez dio un curso en una empresa, dio clases en una empresa que daba cursos de trading sobre criptomonedas y además recomendó públicamente en las redes la compra de una criptomoneda y tanto el fondo de inversión como esa criptomoneda que Milei recomendó no terminaron bien. Él y además, en ese momento, Fernando, ayer en la entrevista él hizo gala de eso, ¿no? Se agarró de ese argumento por el contrario, ¿no? De que él no sabía del tema, que incluso esta gente de este mundo cripto le había señalado que no sabía del tema, que él era un economista que estaba dedicado a otra cosa, ¿no? A hacer crecer economías que no tuvieran dinero y hacer bajar la inflación, ¿no? Trató de desligarse de ese conocimiento, digamos, como para hacer entender de que en realidad sí, se comió un garrón, digamos, entre comillas, ¿no? sí. El único punto en el que Milei coincidió con lo que dijo este administrador del Fondo de Estados Unidos es en que Milei evidentemente no estaba entendiendo cabalmente lo que estaba ocurriendo. Esta persona, el estadounidense, dice que él fue estafado por asesores de Milei. No los nombra, pero todo el mundo apunta a que fue precisamente esa persona que había sido socia de Milei, llamado Novelli, que fue el organizador del Tech Forum en octubre pasado y de quien se dice cobraba dinero de parte para allanarle el camino a gente que quería conocer a Milei. La única autocrítica que hizo Milei ayer en la entrevista fue que él era una persona que seguía siendo muy abierta a reunirse con todo el mundo y que no podía ser que resultar tan fácil tener acceso al presidente. Bueno, casi como dando a entender que había gente que no era confiable y que había terminado teniendo acceso a él. La situación ahora, fíjense, es que esta persona que admite tener dinero por cobro de comisiones, dice que no sabe a quién se lo tiene que devolver y dice, ¿es dinero? Le preguntan, ¿de quién es? Bueno, no sé, es de Argentina, dice, no dijo
de estadounidenses ni de chinos que invierten en esto. En fin, Sí. es muy complicada la situación. Fernando, te propongo que dejemos por lo menos por acá, por hoy. Obviamente este tema va a seguir dando vueltas, va a seguir en el tapete. Está de por medio la posibilidad del juicio político, ¿no? Como ha anunciado la oposición. Si te parece, mañana continuamos y te escuchamos hablando de esas otras aristas, porque es un tema enorme el que quedó planteado, ¿eh? Claro, está todo el costado político también, hasta dónde esto lo puede afectar desde el punto de vista electoral, así que hay mucha tela para cortar. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo, gracias. En Perspectiva, periodismo para la era digital.